Vamos a pasar ahora a hablar de la personalidad jurídica que está detrás de los proyectos culturales, ¿no? Una vez que ya tienes el dossier preparado, es algo que vamos a ver en el segundo módulo de este curso de nueva gestión cultural, pero una vez que tienes ya el dossier preparado, lo que estás deseando es presentarlo a colaboradores, centros de arte, patrocinadores, etcétera. Y la mayoría de las veces, una de las cosas que te van a preguntar es si tiene el respaldo por detrás de un ente legalmente constituido y que tenga una responsabilidad jurídica. La mayoría de las veces son proyectos individuales que en muchos casos pues no tienen esa responsabilidad jurídica por detrás, ¿no? Por lo tanto, nosotros mismos desde Habla en Arte realmente creamos una asociación cultural para tener esa personalidad jurídica, ¿no? Sobre todo porque de cara a las instituciones es muchísimo más sencillo llegar a un acuerdo contigo en el momento en que tienes ese respaldo legal. Es solamente un CIF, esa base jurídica que te permite pues, firmar un contrato, abrir una cuenta bancaria, contratar a gente. Es decir, que ese trasfondo legal es necesario en muchísimos casos para poner en marcha un proyecto cultural. Por eso es importante que también hablemos de ello en este primer módulo. Por experiencia propia, también nos contamos cómo llegamos a decidir que asociación cultural para nosotros era lo más adecuado, ¿no? Hace ya 10 años, nosotros teníamos varios proyectos entre manos, queríamos empezar a moverlos y nos encontramos con esta dificultad, ¿no? Desde las instituciones nos decían que, bueno, los proyectos eran muy interesantes, pero que eran muchísimo más sencillos si teníamos esa forma legal constituida, ¿no? En ese momento, pues teníamos diferentes opciones, que son las opciones que también existen ahora, que es crear una empresa de gestión cultural, crear una fundación o crear una asociación. La primera, crear una empresa, tiene ánimo de lucro, normalmente necesita un capital inicial de diferentes socios que aporten a la empresa y tiene unos trámites legales diferentes a los que puede tener una fundación y una asociación. Nosotros hace 10 años no teníamos nada claro que queríamos dedicarnos a la gestión cultural a través de Habla en Arte. Veíamos Habla en Arte como una plataforma de proyectos propios. Nos interesaban sobre todo aquellos proyectos que no tenían ánimo de lucro y nosotros realmente tampoco veíamos que fuera una plataforma que nos pudiera dar de vivir en un futuro. Ahora, desde el año 2007, sí lo está haciendo y ahora os cuento un poco cómo lo hace, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, esa idea de empresa de gestión cultural no lo vimos en un principio, pero bueno, hemos trabajado en diferentes empresas de gestión cultural, hemos visto que el modelo es funcional, es como cualquier tipo de empresa, es decir, la cultura genera también unos beneficios y se puede llegar a generar beneficios que a final del año los socios puedan repartirse o reinvertirlos en la propia empresa, ¿no? Una fundación y una asociación, ambos no tienen ánimo de lucro. La principal diferencia, aparte de que tiene algunos estatutos algo diferentes, es que una fundación también se abre con un fondo de dinero que aportan los socios. En este caso nosotros no teníamos ningún tipo de fondo que aportar en ese momento y por lo tanto decidimos hacernos asociación cultural. Asociación cultural además que nos permitía unas obligaciones contables menos rigurosas que una empresa. Nosotros, por ejemplo, desde el principio solicitamos la exención de IVA. Eso nos permitía que no teníamos que hacer una declaración trimestral de IVA como una empresa o como una asociación cultural no exenta. La exención de IVA que permite pues que todas las actividades culturales que tú realices puedes facturarla sin IVA incluido, pero a cambio todas las facturas que te hagan a ti, esas sí que llevan IVA y tú no puedes declarar por ellas. Es decir, a nosotros nos fue fundamental en un principio, en los primeros años, tener ese tipo de exención de IVA que ahora también mantenemos, sobre todo porque nos permitía, el gasto que teníamos era muy reducido,
una asociación cultural que luego fue creciendo mucho, pero en los primeros años apenas teníamos gastos. Igual a través de la asociación compramos un portátil y fue el mayor gasto que hemos hecho en los 5 primeros años. Y por lo tanto, ese IVA que nosotros teníamos con el portátil, es cierto que no pudimos declararlo e intentar recuperar el IVA, pero principalmente porque también los beneficios que teníamos eran muy pequeños y por lo tanto no salía a cuenta no tener esa exención de IVA. De hecho, nosotros durante los primeros años tampoco tuvimos un contable que nos llevara las cuentas, lo llevábamos nosotros mismos y la exención nos permitía eso, hacer facturar sin IVA y sin tener que hacer esa justificación trimestral de las cuentas, ¿no? Pero bueno, lo que vamos a ver ahora en otro documento, que lo he llamado ¿Por qué una asociación? Es un documento también muy, muy simple, que también está subido a plataforma C, es un PDF, lo podemos ver ahora. Bueno, pues principalmente, ¿por qué abogamos desde aquí por una asociación? Yo creo que la asociación está mal entendida como un organismo que solo da pérdidas y disgustos, que también, pero tiene una serie de ventajas que son necesarias dar a conocer, ¿no? Lo primero yo creo que es una asociación permite la agrupación, es decir, la unión hace la fuerza. En nuestro caso, aunque igual varios de nosotros tirábamos un poquito más del resto al crear la asociación cultural, ya fuimos un equipo de trabajo, los que nos dedicábamos a sacar adelante los proyectos. Aunque igual las ideas venían más de forma personal, a través de reuniones y de cañas y de cervezas, pues lo que conseguimos fue crear una agrupación de donde pues sacar adelante los proyectos. Siempre es más fácil sacar adelante propuestas si no las generas tú solo, ¿no? Segundo, gracias a la asociación, que realmente es muy sencilla de poner en marcha, solo necesitas 3 personas, es decir, es un presidente, un secretario y un tesorero, y es muy, muy, muy sencillo ponerla en marcha. A través del documento que veis en plataforma C se dejan algunos de los pasos a seguir. Pues se crea la asociación para tener esa forma jurídica. ¿Esto qué permite? Pues por un lado, al ser asociación cultural puedes solicitar también subvenciones. Al tener, como digo, un CIF, una forma legal establecida, puedes hacer también contrataciones, es decir, que una asociación cultural puede contratar trabajadores. Y por último, manejar presupuestos, sumas de dinero, convenios, etc. Es decir, cuando ya tienes una forma legal, ya, como digo, puedes tener acceso a una cuenta de banco, firmar contratos con entidades, firmar contratos y alianzas con colaboradores, con patrocinadores, etc., ¿no? Esa forma legal es necesaria para conseguir todo lo demás, ¿no? Realmente nosotros vimos que podía llegar a tener un plan de futuro, ¿no? Como pongo aquí, ¿no? En el documento, sin ánimo de lucro no significa pobreza absoluta. ¿Esto qué significa? Que es cierto que no es una empresa y por lo tanto los presupuestos que se suelen mover en una asociación cultural son bastante menores que los de una empresa. La junta directiva que está detrás creadora de la asociación no puede cobrar por sus cargos, pero sí por proyectos. Es decir, que, como digo, hay un mínimo de 3 personas para crear una asociación cultural, que es un presidente, un secretario y un tesorero, pero puede haber aparte diferentes vocales, vicepresidentes, etc. Por esos cargos no puedes cobrar. Tú esos cargos los tienes sin ánimo de lucro, pero sí que es cierto que dentro de esa junta directiva, que se tiene que reunir como mínimo 2 veces al año, si en esa junta directiva se decide que uno de los miembros de esa junta directiva es el más adecuado para sacar adelante un proyecto, bueno, pues se puede destinar una partida presupuestaria a que tal persona cobre por hacer ese proyecto. Es decir, que sí que se puede, una persona dentro de una junta directiva puede llegar a cobrar por los proyectos si la junta directiva así lo considera y cobra por proyecto, no por su labor
como secretario, tesorero, presidente, vicepresidente, etc. Otra cosa buena de las asociaciones es que los socios pueden llegar a mantener la propia asociación con cuotas. Es una cosa que desde Habla en Arte no solemos hacer, porque la mayoría de las actividades, por no decir todas, de Habla en Arte son gratuitas o tienen un coste mínimo. Por lo tanto, casi no hemos tenido socios a lo largo de los 10 años que llevamos en funcionamiento, más allá de amigos y familiares. Entonces, tampoco tenía mucho sentido. Pero sí que conocemos la experiencia de otras asociaciones culturales cuyos proyectos culturales salen adelante gracias a la participación en cuotas de 100, 200 socios. Es decir, que sería también como una forma de asegurar la independencia de los proyectos a través del dinero que entra de los socios. Porque, bueno, hay que admitir que también nosotros como Habla en Arte tenemos una oficina, lo que nos gusta es trabajar siempre con diferentes colaboradores y, por lo tanto, pues hay que adaptarse. Es un juego de adaptación también. Si vamos a realizar unos encuentros en CaixaForum o en la Casa Encendida, tenemos que adaptarnos también a las necesidades y objetivos de estos dos centros. Y lo mismo con los patrocinadores. Es cierto que desde Habla en Arte procuramos que el patrocinador no entre con el suficiente poder como para cambiar contenidos y definiciones de los proyectos ya generados por nosotros. Pero sí que es cierto que tenemos que adaptarnos. Debemos adaptarnos también a las necesidades. Por lo tanto, esa búsqueda de patrocinios se define mucho por el tipo de proyecto que vamos a poner en marcha. Entonces, siempre hay un proceso de adaptación de todas las partes que conllevan el proyecto. Hay asociaciones, como digo, que los proyectos salen adelante por la aportación monetaria de los socios. Y luego, algunas ideas de qué se puede hacer con una asociación. Bueno, se puede tener excedentes económicos al finalizar el año, es decir, mientras que una empresa, lo normal es que al finalizar el año, si tiene beneficios, se repartan a partes iguales entre los socios. Una asociación no puede hacer esto porque los excedentes económicos que tengan se tienen que reinvertir en la propia asociación. Puede también tener contratados laborales, como cualquier entidad legalmente constituida, o sea, que eso no hay diferencia con una empresa. Una asociación también puede contratar a personal y también puede realizar actividades económicas que tengan a su vez excedentes económicos. O sea, esa idea de que una asociación cultural, por ejemplo, no pueda cobrar por actividades, no es real. O sea, si volvemos a esa idea del Festival de Títeres, como asociación cultural, sí puedes llegar a cobrar por las entradas, lo único que los fondos deben ir destinados a los fines de la asociación. Es decir, nunca puede ser como un motivo de lucro, de ganancia para la asociación, sino que se tiene que reinvertir. De hecho, sobre todo en espectáculos teatrales, en lo que es escena, el sistema principal de financiación es, que eso es muy, muy inglés, ¿no? Es el 33%, un 33% de financiación privada, un 33% de financiación pública y un 33% de público, de ganancia por público, de las entradas, vamos. Y luego, gracias a una asociación, a crear una asociación, pues puedes tener contactos a mayor escala, ¿no? Es lo que digo que gracias a la creación de una asociación, pues realmente ya puedes firmar contratos con instituciones o con ministerios, comunidades y ayuntamientos. Y también, bueno, eso te permite tener contactos con otras asociaciones e incluso crear federaciones. A nosotros nos ha servido mucho desde Madrid, pues, participar y crear una federación que se llama los AIM, Agentes Artísticos Independientes de Madrid, que por un lado es más fácil llegar a las instituciones políticas siendo una federación, ya que unimos fuerzas y también solicitudes y reivindicaciones. Y por otra parte, entre nosotros mismos, como digo, estamos en una época que es más necesario que nunca no conseguir dinero, sino reducirte costes. En ese momento en el que igual tú vas a organizar un ciclo de conciertos y no tienes el equipo de música o el equipo de sonido, pues entre las asociaciones nosotros ahora mismo estamos prestándonos un material que eso nos evita pues tener diferentes costes, ¿no?
Cada asociación, digamos, que tiene un material básico y por lo tanto si en el día de mañana desde Hablar en Arte queremos hacer un ciclo de conferencias en un espacio, pues lo podríamos hacer en Off Limits, por ejemplo, que es un espacio independiente en Madrid. Y si Off Limits el día de mañana tiene que hacer una serie de conciertos en su espacio y les faltan micrófonos o amplificadores, nos los puede pedir a nosotros. Como digo, esa creación de federaciones, que a su vez es una asociación de asociaciones, lo que genera es facilitar el trabajo del día a día y reducir el coste de los proyectos en sí, ¿no? Por lo tanto, haciendo un resumen de esta parte del módulo, es necesario, por lo tanto, generar una personalidad jurídica. En algunos casos es más conveniente crear una empresa. En otros, una fundación, si va vinculada también igual a algunas empresas. Y en otros casos también generar una asociación te permite poner en marcha una serie de proyectos de manera bastante rápida, ¿no? El proyecto que queréis poner en marcha también va a definir mucho la personalidad jurídica que tiene que haber detrás, ¿no?